Como estamos comenzando este año, Dios ha sido tan bueno como siempre. Y terminé los últimos domingos que compartí hablando primero de la visión y el último donde hablábamos de la convicción que tenía Caleb, que pudo esperar 44 años para poder tomar posesión del terreno que Dios le había dado. ¿Se recuerdan? Él fue uno y Josué el otro, los únicos dos que dijeron: Dios dice que esta es nuestra tierra y que la debemos tomar, pero como la mayoría dijo que no. Pero él mantuvo su visión 44 años antes de que se cumpliera. Meditando yo tuve la bendición de poder comprarme una computadora nueva porque la que ya tenía no me estaba predicando bien. Y al estar pasando los cambios de notas y todo, se me perdían algunos, pero encontré otros de antaño. Y vino a mi mente que cuando me fui de 17 años me llevaron para Finlandia y allá fue donde conocí a los hijos. Y cuando empecé a estar en el camino del Señor, lo que yo decía, claro, lo que primero me motivó fue Billy Graham, con sus prédicas y todo. Y yo empecé a predicar como Billy Graham, a la Biblia como él, y los jóvenes cariñosamente me llamaban Billy y Carlos. Pero yo decía, así como Dios usa a Billy Graham en inglés, me va a usar a mí en español. Y empecé a caminar en el Señor, fui creciendo en la iglesia, eventualmente llegué a ser pastor y todo. Y tenía eso. Y la visión que en aquel entonces, esta es una oportunidad de hablar acerca de la revelación progresiva. Lo que yo entendía en ese entonces son lo que eran pastores y misioneros. Entonces yo sabía que yo tenía que ser pastor o misionero. Eso era lo que conocía. Y que la visión que tenía en ese entonces, habiendo sido un joven acomplejado, un joven sin carácter, muy miedoso y todo lo negativo se te puede porque era un joven tímido. Cuando el Señor transformó mi vida, yo dije, ¿verdad? Mi identidad, quién soy en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todos hechos nuevos, y me lo tomé muy en serio, ¿verdad? Y aún cuando le propuso matrimonio allí, fue que le dije: no me compares con los otros, yo soy diferente, yo soy nueva persona. Estaba bien convencido. Y la visión que tenía era: enséñale identidad a mi pueblo. Lo tengo grabado ahí entre las notas viejas. Enséñale identidad a mi pueblo. Y así comencé. Y mis primeras enseñanzas eran mucho de identidad y de identidad. Luego nos fuimos involucrando con otras congregaciones. La que más influencia tuvo en nuestro ministerio fue la de Vineyard. Y ellos eran dados mucho a la profecía. Y cuando ya regresé a Guatemala y empezamos en el ministerio, el primer libro que escribí fue Restauración del Orden de Gobierno en la Iglesia. Porque yo miraba las cosas que he compartido con ustedes de cómo funcionaba la iglesia primitiva y que la iglesia actual no estaba siguiendo ese patrón. Y luego escribí Edificando la Familia. Y ya había escrito, creo que Fundamentos de Gobierno también, cuando vinieron los profetas de Biblia. Y en uno de ellos me apuntó y me dijo que el Señor tenía un libro puesto en mí, que escribiera él y que no pensara que era para la identidad de los hispanos, sino que era para la identidad de la nación. Que el libro iba a ser traducido a diferentes idiomas y que escribiera el libro. En aquel entonces no sabía que era el libro. Y se me olvidó. Pasaron tantos años hasta que vino la pandemia y escribí El Misterio Escondido, que hasta la fecha sigo creyendo que es un libro tanta información que todos los que lo han leído, que han tenido contacto conmigo, les digo: mira, nadie me ha dicho que ve el mando aquí. Nadie se puede decirme nada. Yo sí puedo decir, y nadie te dice nada. Los que me han dicho algo, sencillamente me dicen: es que mira, eso está bastante fuerte. Y lo que hacen es aconsejarme a que no lo diga tan abiertamente, ¿verdad? Porque por la sencilla razón de que va en contra de todo lo que habíamos visto. Pero les digo, nadie dice que estoy equivocado.
sigo pensando que ese no es el equilibrio del que se refería. Y mientras tenga la oportunidad, lo seguiré desarrollando. Pero el punto que quiero llamarle su atención es de que por años yo también he mantenido la visión de que Dios va a hacer algo grande. Ya mi visión ya verdaderamente enseña la identidad de mi pueblo. Ya la visión de que Dios ha puesto en mi corazón es mostrar el misterio escondido, mostrar el reino de Dios como Él quiere que sea establecido. Y eso de perder la visión, eso de volverse atrás. Y yo ya estoy enseñando de que convicción no cambia. El que tiene una convicción se aferra aún en lo negativo. Los que están creyendo algo equivocado, pero se aferran a ello, están dispuestos a morir por ello. Eso es convicción. El estar dispuesto, la convicción no cambia. La preferencia sí. Y entonces muchos de los que conocí aún el liderazgo, que cuando estábamos trabajando en equipo y todo, tenían la convicción de que éramos esto y caminábamos así, y después que se terminó, cada quien volvió a sus prácticas de antaño. Sencillamente tenían una preferencia, pero no tenían una convicción. ¿Y por qué se pierde la visión? Fíjense que aquí en 1 de Pedro 5, versículos 8 y 9, Pedro nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Ahora noten, sabiendo, es necesario saber. El que ignora es el que cae en la trampa, pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, sabiendo, ¿qué es sabiendo? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Por qué son los mismos? Porque son los mismos enemigos. Es el mismo diablo, es el mismo mundo y es la misma carne. Esos son los tres enemigos que menciona la Biblia: el diablo, el mundo y la carne. Y si ya una vez vencía al diablo, una vez vencía al mundo y eso venciendo a la carne, al nacer de nuevo, al estar consciente que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ¿por qué no lo voy a volver a vencer? Sale con un nuevo truco o una versión diferente del mismo truco, porque no puede leer más. Pero sale con una nueva versión y mientras la entiendo, cuando la entiendo ya la puedo vencer. ¿Por qué? Porque si son el mismo diablo, el mismo mundo y la misma carne, sigue siendo el mismo Cristo, la misma Biblia y la misma fe, la misma Cristo. No hay razón para volver atrás. No hay razón para perder la visión. Entonces, para aquellos que alguna vez se hayan sentido como que están perdiendo la visión o algo, les voy a leer otra vez este texto de Lucas, capítulo 24, y voy a ir versículo por versículo desarrollando los diferentes puntos de vista de esta escritura para que retomemos la visión, para que volvamos a lo que creíamos. Dice así, Lucas 24:13: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. El punto que llama mi atención es el mismo día. Quiere decir que cuando estamos leyendo en español sabemos que lo que aconteció, acontece o va a acontecer tiene que ver con ese mismo día, ¿verdad? Iban el mismo día, iban a una aldea. ¿Qué día? ¿De qué día están hablando? El día de la resurrección de Cristo. El mismo día que Jesús resucitó. ¿Qué pasó ese día? Jesús resucitó, venció a la muerte, venció al diablo, venció al mundo, venció a la carne, se levantó como rey victorioso, se levantó para recibir de su Padre las naciones por herencia y los confines de la tierra. Un día de victoria, un día de gloria. El enemigo fue vencido, ya no se dio lugar para el enemigo en el cielo y fue echado fuera el acusador de los hermanos. Un día de regocijo. Pero estos dos van caminando diferente. Dice el versículo 14: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Todas aquellas cosas que habían acontecido
la traición de Judas, el que salieron viendo los discípulos de Jesús, que los judíos entregaron a Jesús a los romanos lo crucificaron, todo lo malo que había acontecido en esos días, de eso iban hablando. Y viene a mi mente unas palabras de mi maestro de escuela dominical cuando comenzaba yo allá en la iglesia de jóvenes en Nueva Orleans. Me dijo: Carlos, en la vida solo hay un problema nada más, y es la actitud con la que nosotros respondemos a las circunstancias. Es la actitud con la que nosotros respondemos a las circunstancias. Y entonces estos se están alejando, se están yendo de donde fue todo lo que pasó. Y van hablando en el camino, ¿verdad? Pero ese Judas como fallar, hablando de todo lo malo. Y versículos 15 y 16 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. A propósito, el Señor no permitió que le reconocieran, porque si me hubieran reconocido, de la sorpresa, de lo que fuera y de todo, pero ya no hubieran dicho lo que realmente estaban pensando y estaban pasando en sus vidas. Así que fueron velados sus ojos para que no supieran que estaban hablando con Él, el mismo Señor caminando con Él. Y aprovecho para recordarnos: ¿acaso no dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Y la exhortación bíblica no es la de búscale en tus caminos, sino que reconócele en tus caminos. Nunca estamos solos. Nunca el Señor se aparta de nosotros. Cuando las circunstancias parecen ser negras, negativas, que todo está saliendo mal, que las esperanzas que teníamos se vienen abajo y se acabó el mundo, es un corazón engañoso y una mente que no piensa como piensa Dios. Porque Él dijo: nunca estoy con nosotros todos los días. Y nada ni nada que puede separarnos del amor de Dios. Entonces, como estaban ellos que no estaban conscientes de que Él se les acercó y les dijo, versículo 17: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? ¿Qué hemos aprendido de que cuando Dios pregunta algo, qué pasa? Es para saber, es para que nosotros nos hagamos la pregunta. Él sabe todas las respuestas. Él sabe que son las pláticas que están teniendo. Él sabe todo. Pero les dice: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? Dense cuenta de lo que están hablando. Dice mientras camináis, alejándose de donde había acontecido todo el problema que nos consideran. ¿Y por qué estáis tristes? En otras palabras, si las pláticas que estás hablando te están haciendo triste, seguramente que no son buenas pláticas. No están produciendo buen fruto. Mira tus pensamientos, mira tus argumentos, mira las circunstancias que estás discutiendo. ¿A dónde te están llevando? ¿A una solución? ¿A una confianza en el Señor de que te puede sacar adelante? ¿O a hundirte más en la desesperación, en el dolor, en el engaño, en la mentira? Por eso, ¿qué pláticas platicamos cuando no nos damos cuenta que el Señor está? Cuando creemos que podemos hablar lo que sea, y aún con relación a Él. Y Él es lo que entonces les hace la pregunta. Y mientras camináis, se están alejando. Y ahora versículo 18. Respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que le han acontecido en estos días? Me gusta esa porción, porque hay tantas veces que me han dicho, al menos a mí y a otros: eso lo saben todos. Y ese maestro de escuela dominical también me enseñó y me dijo: cuando no entiendas algo, pregunta. Y si te dicen: se lo saben todos, decirles: mentiroso, porque yo no lo sé. Así que no lo saben todos. No te quedes
dudas, pregunta cuando no sepas. Y entonces aquí da por sentado que todos saben lo que ellos dos que van hablando saben. ¿Y qué es lo que saben? Se fregó el sueño. Todas las expectativas que teníamos, la esperanza que teníamos, la fe que abrazábamos, esas no fueron convicciones, fueron preferencias. Preferían que Jesús fuera el rey. Preferían que les cambiara las circunstancias políticas con Roma. Tenían un montón de expectativas, pero no convicción. Y mucha fe, llamada fe del cristianismo, es así. Fe circunstancial, porque si cambia algo de los aspectos o de los elementos en los que nos estamos apoyando, cambia la fe. Pero la fe es certeza, la fe es convicción. Si Dios lo dice, es así, aunque todo el mundo y todo se mire contrario. O de lo contrario, no creo que es Dios. Porque si tiene que encajar en que las circunstancias sean de esta manera, en que los asuntos se traten de esta manera, entonces no es Dios. Él hace su voluntad. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor. Y la fe es decir, amén. Y aunque parezca que la cosa sigue en picada, el Señor dice que va a llegar aquí. Y aunque parezca que va en picada, Él es Dios, Él sabrá cuándo lo va a llevar a Él. Podemos aferrarnos, tener convicción de su palabra. Cuando se recuerdan de la plática de Caleb dijo, Dios dice que ya entregó a estos gigantes, Dios dice que ya entregó a estas ciudades amuralladas, Dios dice que los comeremos como pan. Pero no, es que ya somos gigantones, mira las ciudades amuralladas. Eres tú el único que no sabe lo que ha acontecido. Entonces se les dijo, versículos 19 y 20, ¿qué cosas están hablando? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Sabía Jesús de quién estaban hablando? Parece que sí. Pero él era el único que no se había enterado de lo que había acontecido. Él es el autor principal de la obra. Así que eso debe advertirnos de algo muy importante aquí. De las opiniones de estos dos. ¿Por qué están hablando como están hablando? Porque están dolidos, están confundidos, están tristes, están humillados, están en un estado de ánimo negativo, porque todos sus sueños ahorita se esfumaron. Todo lo que habían soñado, que hasta habían hablado que cuál se va a ser nuestro puesto en el gobierno, ¿verdad? Uno a la derecha, otro a la izquierda y nosotros todos los planes se vinieron abajo. Y a lo que quiero llamar la atención es de que aprendamos a no formarnos opiniones basado en lo que una persona ofendida, herida o confusa nos dice, porque no está en sí. Ninguno de nosotros, por eso es que se nos exhorta a no tomar decisiones bajo estado de ánimo negativo. Cuando estamos confundidos, cuando estamos enojados, cuando las cosas no están en orden en nuestra mente, no debemos tomar decisiones, porque por lo general van a fracasar y por lo general vamos a juzgar mal lo que está pasando. Y eso es habiendo estado todo el tiempo que estuvieron con Jesús, caminando con el Señor. Y noten cómo sigue diciendo. ¿Por qué? Porque es que perdieron la visión. Y esta es una característica que la encontramos a cada rato en la Biblia y en nuestras propias vidas. ¿Por qué es que se nos vienen abajo pensamientos de bien, expectativas, algo que queremos, que sabemos que es bueno, que es la voluntad de Dios, que va a agradar a Dios y a veces se viene abajo? ¿Pero por qué? Veamos por qué se vinieron abajo estos dos, versículo 21. Pero nosotros esperamos
era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Era Él el que iba a redimir a Israel? ¿Era Él el que iba a redimir a Israel? Sí. Él es el Redentor. Él es el Mesías esperado. Entonces esperaban bien. Estaban esperando lo correcto. Su entendimiento de la respuesta era bueno. Pero no la forma en que Él iba a redimir a Israel. ¿Se dan cuenta? Cuando queremos que la respuesta de Dios encaje en nuestro molde, en nuestra forma. Si Dios me oye en esto y esto, y si nos oye, porque Él dice que clamemos a Él y Él responderá. Pero no es la forma que nosotros queramos. Por eso, aunque algunos lo llaman falta de fe, pero yo ya me tomé la costumbre de decirle al Señor: Señor, de acuerdo a las circunstancias y lo que veo, yo quiero esto y esto y esto. Eso es lo que yo entiendo que es lo mejor para mí. Pero sé que mi mente es limitada, mi corazón es engañoso. No se haga mi voluntad sino la mía. No es que no tenga fe de que me oye, sé que me oye. Él ya me lo dijo. Pero lo que también sé es que yo no comprendo sus caminos. Hablamos anoche, creo, acerca pues el viernes, ¿verdad? El viernes, de que Saulo de Tarso era uno de los más viles perseguidores de la iglesia. Si hubiera sido en nuestros días, ya le hubieran puesto cruz y calavera, ¿verdad? Y hubiéramos deseado que se le trague la tierra. Y era con el que Dios estaba trabajando para hacer el gran apóstol Pablo. Nuestros caminos no son los caminos de Dios, nuestros pensamientos no son los de Dios. Por eso es que necesitamos aferrarnos al escrito está. Nuestros sentimientos varían conforme las cosas cambian. Nuestra fe se viene arriba por abajo según las circunstancias. Pero el escrito está, permanece tal y como ha estado siempre. Que nuestras interpretaciones nos lleven a esperar que Dios tiene que responder de una manera. Nuestras expectativas son las que nos roban la convicción, son las que nos limitan en nuestro caminar. Ideas preconcebidas, no del mensaje, sino de la forma de cumplirse el mensaje. Y ahora, fíjense, ya dijeron que estaban mal de pensar en todo lo acontecido. Ya dijeron que se acabó. Él no es el que nos venía a libertar, porque ya lo mataron. Versículo 22 al 24. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también han visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Dios nunca se deja sin testimonio, dice la Escritura. Ya aún a estos se les había dado testimonio. Mujeres que decían lo que dijeron, y algunos de los nuestros, pero no hay profeta como hombre sino en su propia tierra. Es más fácil oír lo que dicen otros que lo que dicen nuestros hermanos, que los que dicen que son cercanos a nosotros, porque los que son cercanos a nosotros les conocemos todas sus faltas y sabemos que, ¿cómo va a ser posible que usted esté diciendo la verdad? Tenemos que aprender a escuchar las palabras, como dice la Biblia, a juzgar las palabras, no al profeta, porque el profeta puede ser un burro como el que le habló a Balaam. Entonces lo que hay que juzgar es la palabra. ¿Qué dice el escrito está? ¿Qué dice la palabra? ¿Dijo el Señor eso? ¿Que Él era libertador?
Sí, dijo el Señor que nos iba a estar en lugares donde íbamos a gobernar con Él, sí, pero ya se acabó, ya se murió. Ok, esa es la circunstancia, eso es lo aparente. Pero ¿qué dijo Él? Lo mismo que dijeron estas mujeres, pero son de las nuestras. Y los hombres también son de los nuestros. Y nos conocemos para que te digan. Menospreciamos la palabra, aunque no nos demos cuenta, por las ideas preconcebidas que tenemos de cómo es que debe ser. ¿Se recuerdan de Naamán el leproso? Cuando le dijeron que había un profeta que los podía sanar y que se fuera, y cuando llega no sale el profeta, sino que envía al criado y dice: zambúllete 7 veces en el Jordán. Y se enoja tremendamente y dice claramente: yo decía para mí, saldrá el profeta, levantará la mano y pondrá la mano y orará. Y ya tenía cómo tenía que ser sanado. Y cuando le dicen zambúllete 7 veces en el Jordán, dice: no, Amán y Farfán, los ríos de Damasco son mejores que ese río. Y cuando hablamos del escrito está de que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Sí, está en la Biblia, pero no, las cosas se están poniendo peor. Y todavía no apareció la bestia, o ya. Sí, no toman el escrito está. Aunque Dios nunca se deja sin testimonio. Ahora bien, hablando con humanos, pongámonos en lugar de esos dos cuates. Ellos, a pesar de que vieron todo lo de Jesús, vieron la traición de Judas, vieron cuando llegaron los soldados y lo agarraron y se lo llevaron, vieron cuando lo latigaron, vieron cuando le pusieron la cruz y vieron cuando lo clavaron y lo mataron. O sea que ellos, delante de Dios, pues tenían razón hasta cierto punto, ¿verdad? Porque ahí se había visto el fin. Y Jesús, siendo tan comprensivo como es, seguramente que entendería la situación de estos dos, ¿no? Ya me imagino que van caminando y que les va a agarrar con la mano en el hombro, ¿no? Y les va a hablar, y les va a decir, y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Nada de misericordia, nada de que pobrecitos nos comprenden. ¿Por qué le creen más a las circunstancias que a la palabra escrita, cuando Pedro nos ha dicho que tenemos la palabra profética más segura? Entonces él les dijo: insensatos. ¿Qué es un insensato? Alguien que no usa el sentido, el raciocinio, no se pone a considerar. Y habiendo vivido una vida de judíos, de sacrificios, que a cada rato están sacrificando el cordero, a cada rato están sacrificando el cordero, como una manifestación del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual ya Juan el Bautista había identificado con esas mismas palabras: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero a lo positivo, al escrito está que está hablando de un fin glorioso, la bienaventurada esperanza que tenemos, dice la Escritura. Nosotros, los de este siglo, no esperamos tribulación, no esperamos una bestia. Eso ya pasó por fin del siglo pasado. Este presente siglo espera la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, viniendo en su reino a gobernar en las naciones, tal como el capítulo 25 de Mateo lo dice. Que cuando Él viene, se sienta en su trono y separa las ovejas y los cabritos, y separa las naciones como se separan las ovejas y los cabritos. Pero las circunstancias pesan más. Sigue Jesús hablando, versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿No lo tienen en su Torá? ¿No lo leen todos los sábados en las sinagogas? De que era necesario que el Cristo padeciera. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones,
sus llagas, no por sus palabras y bendiciones, por sus llagas fuimos curados. No era necesario. Hay tantos textos que son literales, explícitos. Y ustedes conocen el que más manejo, el que más estaba hablando. Jesús está sentado a la diestra del Padre esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Es necesario que eso pase para que Él venga. No, podemos hacer todas las marchas que queramos hacer contra el paganismo, contra el pecado, contra el homosexualismo, contra todo. Pero mientras no hagamos lo que Él está esperando, sigue esperando. Es necesario poner a los enemigos por el estrado de sus pies. Y ya hemos hablado y volveremos a hablar de que, de acuerdo a la Biblia, los enemigos son los sistemas de gobierno que se levantan contra el trono de Dios. Gobernantes que hacen agravio bajo forma de ley. ¿Y todo por qué? Porque los cristianos dicen: no, el gobierno es corrupto, no participamos en el gobierno. Y nos siguen atando y nos siguen estorbando el gobierno, los gobernantes. Sigue Jesús, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Comenzando y siguiendo. Ese es un principio. No solo comencemos, sigamos, permanezcamos. Hay tantos textos que dicen: el que permanece en mi palabra, si permanecéis en mí. No solo si nos emocionamos una vez y hacemos una profesión, según nosotros, una convicción, como tantos que he dicho, y luego cuando las circunstancias no se dan, las cosas cambian, nos olvidamos. Y comenzando y siguiendo. Y noten, en todos los profetas lo que de él decía. ¿De quién es él? De Jesús el Cristo. ¿Y dónde lo estaban leyendo? En el llamado Antiguo Testamento. En los libros que supuestamente para la iglesia hoy en día ya pasaron. Ya no estamos bajo esos libros. Ahora somos una iglesia nuevo testamentaria. Pero Jesús les estaba hablando del llamado Antiguo Testamento. Y todos los profetas hablaban de él. Por eso es que no entendieron que era necesario que él padeciese todo lo que padeció y pasara por todo lo que pasó. Porque cuando hablaban de él, ellos lo tomaban para ellos. Israel cometió el gravísimo pecado de pensar que las escrituras estaban escritas para ellos, no para el mundo entero, que es el manual del Creador. No solo de pan vivirá el hombre, todos, chinos, rusos, americanos, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. El texto que mencioné, lo voy a leer para que quede claro, está en 2 de Pedro 1:17 al 19. Tenemos la palabra profética más segura que ¿qué? Que lo que dijo antes. ¿Qué dijo antes? Estábamos nosotros con Jesús y vimos cuando Él se transformó y vimos que apareció Elías también con Él y oímos una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, a Él oí. Tremenda manifestación. Ver la transfiguración, ver a un profeta y a usted también que están ahí vivos y oír la voz de Dios. ¿Qué más que eso? Pero tenemos la palabra profética más segura. La palabra de Dios, todas las señales y prodigios. Por ejemplo, dice que el Espíritu Santo da dones a unos y a otros no, según Él considera. Por lo tanto, la fe no puede estar en los dones, ni en las señales, ni en los prodigios, porque estos dependen de nuestro entendimiento o de nuestro sentimiento.
Sentir que Dios me tocó literalmente no es espiritual, es carnal. Porque requiere que los sentidos, los 5 sentidos, lo comprendan. No es el espíritu por entendiéndolo, porque es la palabra de Dios. Entonces las emociones cambian, los sentimientos cambian, los dones cambian, todo cambia, pero el escrito está, permanece para siempre. Y la palabra profética en el idioma original en griego significa relativo a un profeta o a la profecía. Profecía de los profetas. Es porque algunos piensan en la palabra profética del don del Nuevo Testamento. No. Aquí cuando se está refiriendo a la palabra profética que tenían todos. ¿Cuál era la palabra profética que tenían todos? Las 12 tribus y todos los que se habían esparcido por la tierra conocida. El escrito está. El escrito está, permanece. No cambia ni con el tiempo, ni con las estaciones, ni con las circunstancias. El escrito está, sigue diciendo lo mismo que ha dicho. Y sigue esperando que nosotros creamos lo mismo que hemos dicho que hemos creído. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Privada no significa solo que es mía. Sí, pero y esa es una de las excusas, no voy a decir más palabra que eso, esa es una de las excusas que algunos presentan. Esa es tu interpretación. Ninguna de las escrituras es de interpretación privada. Y privada no significa solo mía, sino que también solo de un grupo. ¿No? Porque solo un grupo creen que no se puede hablar en lenguas, es su interpretación. Otro grupo piensa que sí se puede hablar en lenguas, es su interpretación. Esas son interpretaciones privadas. Cuando solo un grupo lo tiene. ¿Y qué es lo que todos tenemos en común? Las escrituras. Sí, pero las escrituras dicen que se habla en lenguas. Sí, pero las escrituras dicen que no se hablan en lenguas. A ver, voy a leer. ¿En dónde lo dice? ¿Y qué entiendo yo? Y que esté en armonía con el contexto de las escrituras. Y en eso voy a actuar, porque al fin y al cabo el que va a tener que dar cuentas ante Dios voy a ser yo, ni esto ni aquello. Entonces, ¿por qué creo lo que creo? Esa es la pregunta, y la respuesta es porque me he persuadido en lo que he leído. Bueno, siguieron caminando, versículo 28, llegaron a la aldea a donde iban. Y él, Jesús, hizo como que iban más lejos. Jóvenes, mucho gusto. Les estaba dejando la libertad de decir, bueno, es que te está trastornando todas las escrituras. Que se vaya de lejos, que siga de largo, y nosotros seguimos en nuestra conversación. Pero, versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Ya está muy oscuro, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. La palabra obligaron, solo para aclararlo, solo aparece 2 veces, esta y otra en Hechos 16, versículo 15, cuando una mujer llamada Lidia ha recibido el Evangelio y le dice a los apóstoles que se queden con ellos. Dice, ella nos rogó diciendo, y la palabra nos rogó es la misma, nos obligó. En otras palabras, no es una obligación así, sino que por la insistencia, por favor quédate, es que se quedó. Solo quería aclarar ese punto para que lo entendamos. Bueno, ellos le obligaron a quedarse, pero la razón que ellos le dieron, ¿cuál es la razón por la cual están diciendo quédate? Se hace tarde. Cambien eso. Quédate. 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Algo que hacían
No sé si todos los días, pero al menos todas las semanas. ¿Cuántas veces participaron de partir el pan y comer? Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Cuando ya hay un reconocimiento del Señor, cuando ya hay una convicción del Señor, ya no se necesitan más señales, ya no se necesita tener que ver algo. Él lo dijo, Él lo hizo, amén. Caminemos en esa certeza. Cuando hay convicción ya no hay necesidad de otra cosa. Por eso es necesario mantener el fuego ardiendo de nuestra convicción. Mantener la llama viva, como había dicho el Señor en el llamado Antiguo Testamento, que el sacerdote debía de prender el fuego todas las mañanas y no dejar que se apagara el fuego. Y la única forma que nosotros vamos a mantener el fuego ardiendo es manteniéndonos en el escrito está. No pensar eso ya lo leí, no pensar eso ya lo sé, hasta me lo puedo repetir de memoria. Todos los días tenemos que estar en la presencia del Señor, meditando en el escrito está. Porque sigue siendo el mismo escrito está que cuando comenzamos. Que cuando estábamos en otra congregación, que cuando no conocíamos al Señor, es el mismo escrito está. Y su disposición de ayudarnos a entender está acorde a nuestro compromiso de estar dispuestos a menguar para que le crezca. Que es la petición de Jesús. Si quieren venir a pos de mí, niéguense a ustedes mismos. Vacíense de todas sus convicciones, sus preferencias, sus gustos. Y sigan. Y obviamente, como hemos dicho, todo lo que Dios ha invertido en nuestra vida, regresamos a Pablo. Todo lo que Dios había invertido en Pablo a los pies de Gamaliel, a pesar de que estaba haciendo un daño atroz a los creyentes. Cuando viene a Jesús y Jesús le dice, niégate a ti mismo, olvídate de Gamaliel, olvídate de todo eso. ¿Se va a poder olvidar de todo eso? No, pero tiene que estar dispuesto así. Ok, está bien, comienzo ahora contigo. Y entonces Dios va a decir, ok, lo que viste de Gamaliel, eso está bueno, eso está bueno, eso está bueno, eso está bueno. Solo esto no nos lo va a quitar, porque todo lo que ha invertido en nosotros no lo va a desechar. Dios no desperdicia nada. Cuando te alimentó a las multitudes, digo, recojan lo que sobró. Dios no desperdicia nada. Para nosotros puede ser un desperdicio, algo que sobró, pero Él tiene planes para él. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Se recuerdan que sin profecía significa también sin visión? Tenemos que mantener a nuestro Señor delante de nosotros. Tenemos que mantener la comisión que Él nos ha dado delante de nosotros. Tenemos que mantener la meta que Él nos ha presentado delante de nosotros. Esa es nuestra visión, esa es nuestra convicción. Recuperaron la visión. Versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Las Escrituras siempre están abiertas. Somos nosotros los que no estamos abiertos, porque ya tenemos nuestras ideas preconcebidas. Y Dios no va a botar las ideas preconcebidas. Dios va a esperar que nosotros abramos la puerta. Ese escrito que estoy a la puerta y llamo no es para los pecadores, no es del Señor, está a la puerta de tu corazón para entrar a ti. Podemos usar las analogías que querramos, pero eso es a la iglesia. A la iglesia, dice, iglesia está llena, pero no estoy yo ahí. No es el número, donde estén 2 o 3 nada más, hermanos. No es el número, pueden ser 200 y 3000. El asunto es, está el Señor adentro, es la palabra del Señor la que se está moviendo, es a Él al que se está
a nuestro acuerdo congregacional, y por eso es que tenemos una gran cantidad. Y Él está a la puerta de la iglesia. ¿Y cómo se le habla? Reconociendo lo que de Él dicen las Escrituras. Lo único que Jesús hizo fue regresar al escrito está. Fue todo lo que hizo. No les dio una nueva revelación, no les hizo un milagro para mostrarles que el milagro ya era la resurrección. Pero el punto fue que los regresó ¿a dónde? Al escrito está. No les dijo, yo soy el resucitado y se convirtieron. No, les dijo, no está escrito y no era necesario que, solo lo regresó al escrito está. Eso fue el milagro. Y es lo que nos dice, por preguntar por las sendas antiguas. Ahora noten, ¿por qué le dijeron a Jesús que no se fuera? Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Levantándose en la misma hora, ni se quedaron a dormir. Porque nunca es tarde cuando se tiene la visión clara, cuando se recupera la visión. Nunca es tarde, el Señor nunca llega tarde. A su tiempo Él lo ha hecho todo hermoso. Somos nosotros los que necesitamos volver al escrito está. Encontraron a los otros que estaban con ellos, que decían, versículo 34, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Al volver de ese viaje de descenso en el que iban, se encuentran con la realidad de lo que estaban dejando. No había duelo, no había luto, tal como ellos iban enlutados. Había regocijo, había el mensaje. Él vive y reina. Él vive tal como estaba escrito. Y tal como Él nos lo dijo. Voy a Jerusalén, seré entregado en manos de los impíos, van a ultrajarme, escupirme y me crucificarán, pero el tercer día resucitaré. Se los había dicho. En aquel entonces no estaba escrito, porque lo estaba diciendo, pero para nosotros sí está escrito. 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Nosotros estamos con circunstancias aparentes porque no hay nada nuevo debajo del sol. Y son los mismos enemigos, el diablo, el mundo y la carne. Las circunstancias son las mismas. Los gigantes se manifiestan de diferentes maneras. Gigantes, soldados de estatura como es entonces, o soldados con todo el poder del gobierno para ordenarnos no salir de la casa y quedarnos con tapaboca. Hay toda clase de gigantes. Pero a toda clase de gigantes el Señor dice que no cuentan, que Él ya nos entregó la tierra. Dice claramente, pídeme y te daré las naciones por herencia y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesús es el heredero y nosotros somos los coherederos. Entonces, ¿de quién es la tierra en su plenitud? De Jesús y de sus coherederos. Eso es lo que está escrito. Así que somos nosotros. Somos nosotros lo que Dios dice. Que queramos creer lo que todos los demás digan y las circunstancias digan es el pecado y el problema. Porque Jesús no ha cambiado. Y si tan solo obedeciésemos la condición, poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Comenzamos por poner a sus enemigos que están en mi cabeza, que me hacen cuestionar la palabra, el escrito está,
que me presentan los muros de doctrinales y me presentan los gigantes de oposición del pecado y de todo lo que sea. Pongamos a esos enemigos por estrado de sus pies. Y que en nuestra mente y en nuestro corazón esté claro que Él es el Rey, Él es el Señor, Él ya venció, Él ya es dueño de todo, por creación, por redención y por compra. Pero se humilla todavía a esperar que nosotros tomemos la decisión de creerle. Y como he dicho, Él la firma de coheredero, porque el cheque necesita dos firmas. Él ya firmó, pero nosotros los coherederos no hemos firmado. Necesitamos entonces volver a las Escrituras y hablábamos, mis notas las tengo desde hace mucho tiempo, pero hablábamos con él hoy en la mañana acerca del tiempo. Y yo le decía, 2 Corintios 6:2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu convicción? ¿Cómo está tu visión del futuro? ¿Cómo ves que van a ponerse las cosas? De acuerdo a esta palabra, yo espero un día glorioso. De acuerdo a esta palabra, yo sé que el Señor viene a reinar y voy a reinar con Él. Y que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis sus corazones. ¿Has estado hablando palabras que te hacen estar triste? ¿Has estado hablando palabras que te roban la paz? ¿Has estado hablando de la desesperanza que viene en nuestro futuro? ¿Estás dejando que te roben el gozo del Señor? ¿Estás dejando que te roben ese precioso tesoro de su palabra que Él ha dicho y que se va a cumplir? Hoy es una buena oportunidad. Nosotros también vamos a partir el pan, la mesa del Señor. Y como hemos dicho, hay diferentes creencias y todo lo demás que creemos nosotros aquí. Creemos que el Señor nos ordenó que todas las veces que comamos el pan y bebamos la copa del vino o el jugo de la vida, que lo hagamos en memoria de Él. Así que todo el que crea en el Señor y quiera conmemorar su muerte y resurrección va a participar. La Biblia dice que nos examinamos a nosotros mismos, porque algunos comen indignamente. ¿Pero qué es indignamente? Porque no se hace conforme a los requisitos de Dios. No es un rito. Los discípulos habían comido, habían partido el pan tantas veces con Jesús y lo hacían ya ritualmente. Pero en esa ocasión, cuando lo hicieron otra vez, fue suficiente para recordar que el pan del cual habían comido tantas veces ahora estaba con ellos. Tomemos un tiempo, como ustedes quieran hacerlo, si quieren cerrar los ojos, bueno, si no, no. Y sencillamente recapacitemos: Señor, ciertamente tu palabra dice que tú eres el Rey victorioso. Ciertamente tu palabra dice que Dios ya te entregó todas las naciones y toda la tierra, que es tu reino el que reinará por los siglos de los siglos. Las circunstancias, las noticias, diferentes doctrinas, tantas cosas que se han levantado en contra de esa verdad. Y nos han robado la paz en ocasiones, nos han robado el gozo. Cuando tu reino es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hoy, al partir el pan una vez más, lo hacemos en memoria de ti, pero con una memoria nueva, la memoria de que tú eres el vencedor,
La memoria de que tú dijiste, completo está ya, terminado está ya, completo es. Y te has sentado en el trono y pacientemente esperas que nosotros nos demos cuenta que ahora somos los que tenemos que tomar tu lugar aquí en la tierra y poner a los enemigos que tú ya pusiste por el estrado de tus pies en el cielo, que nosotros los pongamos ahora por el estrado de tus pies aquí en la tierra. Si hay alguna inquietud en nosotros, Señor, que nos hace sentir mal, pero queremos la comunión contigo, queremos participar de tu cuerpo que es el pan, queremos participar de tu sangre que es el vino, que es la que nos redime. Así que ponemos delante de ti debilidades, pecados, errores, lo que haya sido, que nos haga sentirnos dignos para escuchar de tu voz que tú nos perdonas y que somos invitados a tu mesa. Y en el nombre de Jesús queremos compartir el plan contigo. Amén. Pasen a tomar los elementos. Con gratitud, con esa actitud de que aunque Jesús les habló fuertemente cuando les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, aceptemos que en ocasiones hemos sido insensatos y tardos de corazón, pero no lo hizo en desprecio ni en venganza, lo hizo para zarandear el engaño del que estaban cayendo en sus mentes, considerando solo la tristeza, considerando solo la aparente victoria del enemigo sobre el Señor, considerando el decaimiento de los que una vez fueron sus discípulos y se habían dispersado. Y una vez que reconocieron eso, entonces él no pudo dejar a sus profesores, porque había prendido o soplado, revivido la llama que se estaba apagando. Si en tu corazón, en tu mente, ha habido ese sentir que la llama se está apagando, tomemos ahora el pan que simboliza su cuerpo, que fue partido por nosotros, para que tomando todos un pedacito seamos uno en él. Y como hablábamos hoy en la mañana, miembros los unos de los otros, para recordarnos que Él ha nacido y que su consejo permanece para siempre. Con esa claridad, como para prenderle fuego una vez más al corazón, comamos. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, ante Jesucristo su Hijo, y en memoria de su sangre, con la cual nos limpia de todo pecado, para que seamos aceptos delante de Él y aceptos delante del Padre. Con gratitud, bebamos. Amado Padre Celestial, qué gran gozo reconocer y recordar que contra todo pronóstico del mundo, que contra toda mentira del diablo, que contra todas las circunstancias y que con tanto tiempo que ha pasado, pero nos dejaste el ejemplo en Caleb. Él había visto la tierra prometida por ti y pasó 44 años dándole vueltas al desierto, convencido de que un día llegaría a esa tierra que tú le habías mostrado. Y conforme a tu palabra, tú lo mantuviste fuerte y le diste el monte que le habías prometido. Nos aferramos ahora al escrito está. Reconocemos que Jesús es el Rey de la tierra, del planeta Tierra. Y nosotros, representantes suyos, embajadores en nombre de Cristo, en Guatemala y en los países donde tú tienes a tus hijos.
Tú eres el único dueño y Señor. La tierra es tuya y el enemigo está vencido. Y por tu gracia y tu misericordia la luz está empezando a brillar más y más en diferentes corazones que están llevando a cabo tu voluntad. Y la tierra está empezando a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor. Gracias por este privilegio, por esta oportunidad, por este tiempo. Y gracias por tu paciencia para con nosotros y tu misericordia extendida. Es el deseo de nuestro corazón salir renovados, con la visión una vez más en nuestro corazón ardiendo y escuchando más atentamente a tu Espíritu Santo conforme leemos el escrito está, que es lo que era, lo que es y lo que habrá de venir, porque es tu palabra y tu verdad. Y en el nombre de nuestro Rey Jesús, nuestro sumo sacerdote, te damos las gracias.